Gracias, querido Hugo, compañeras, compañeros. Para mí realmente, más que un gusto, es una emoción poder compartir estos últimos días del año 2017 en esta agrupación que lleva el nombre, como decía muy bien Hugo recién, de uno de los hombres que realmente sirvió con integridad, con conciencia y con una conducta ejemplar a la causa peronista. Yo a Andrés lo conocí justamente el día que acompañaba yo a Antonio Cafiero. Yo era un chiquilín, pero ya tenía vocación militante cuando fuimos a acompañarlo a hacerse cargo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que se había ganado aquel 18 de marzo de 1962, donde Perón había figurado inicialmente como vicegobernador. Fíjense ustedes que el conductor del movimiento nacional lo ponía a Framini al frente y él se ponía como vicegobernador. Y recuerden también el detalle de que no teníamos un instrumento partidario propio. Tuvimos que recurrir a Unión Popular y a la línea Las Flores-Luján, donde el doctor Anglada finalmente, ante la proscripción de Perón, asumió la candidatura a vicegobernador. Debo también recordar el gesto que tuvo Oscar Allende, gobernador por la UCRI en la provincia de Buenos Aires, que pese a la presión militar dijo: yo voy a entregarle el gobierno al que ganó las elecciones. Y eso generó la intervención de la provincia de Buenos Aires por parte del presidente Frondizi, que, entre paréntesis, había llegado a la presidencia a partir del pacto que Frigerio había firmado en Caracas con el general Perón y que nunca cumplieron. La base de aquel pacto Perón-Frigerio era justamente levantar la proscripción, cosa que Frondizi no hizo, no levantó la proscripción al peronismo. El peronismo recién puede empezar a reorganizarse como partido en 1965. En el 65 estaba en ese momento Ilia, que también había llegado sobre la proscripción del peronismo a la presidencia de la nación. Pero quiero rescatar el gesto de Oscar Allende, que se abrió de la Unión Cívica Radical y Transigente y conformó a partir de ese momento el PIT, el Partido Intransigente. Hay que rescatar también los gestos que ennoblecen a quienes no piensan como nosotros, pero que respetan la voluntad del pueblo. Evidentemente no vamos a hacer una charla sobre toda la historia del peronismo, pero vamos a recordar, así de una manera muy sintética, que nuestro movimiento nace de una revolución militar el 4 de junio de 1943. El 4 de junio de 1943, el ejército argentino, donde ya existía una llamada logia o agrupación, GOU, que no es Grupo de Oficiales Unidos como alguno ha dicho equivocadamente, sino Grupo de Obra Unificadora. Esto lo conozco muy de primera mano porque mi padre era uno de los oficiales más jóvenes de aquel GOU, y cuando se produce el golpe, que fue realmente casi un paseo, con una sola situación de confrontación militar que le cupo a mi padre protagonizar. Mi padre venía con la batería desde Campo de Mayo, y cuando iban a bajar de la General Paz por Libertador para venir hacia el centro, desde la Escuela de Mecánica de la Armada le tiran una ráfaga ametralladora y matan al único fallecido el 4 de junio, que fue Sigorrano.
Justinian Sigorraga, que era un aspirante de la batería que conducía mi padre. Esa ráfaga de ametralladora que tiraron desde la escuela de mecánica fue contestada porque mi padre emplazó la batería, le metieron un par de cañonazos a la escuela de mecánica, sacaron la banderita blanca, se rindieron y no hubo más resistencia militar. La única resistencia que hubo a la marcha sobre Buenos Aires, como así se llamó la revolución del 4 de junio, fue en la Escuela de Mecánica de la Armada y que fue brevemente reprimida. Días después le tocará también a mi padre acompañar al coronel Perón cuando se hace cargo del Departamento Nacional de Trabajo, que era una pequeña dependencia que dependía del Ministerio de Interior, Justicia e Instrucción Pública. El primer cargo de Perón era jefe del Departamento Nacional de Trabajo, posteriormente transformado en Secretaría de Trabajo y Previsión y finalmente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Lo cierto es que Perón se encuentra con un movimiento obrero que todavía respondía a los principios ideológicos del marxismo y del anarquismo. En la CGT, en aquella época, solamente había retratos de Stalin, de Lenin y de Marx. Y en esa época el movimiento obrero todavía creía en el cuento marxista de que el motor de la historia era la lucha de clases y que solamente a través de la lucha de clases se podía llegar a instalar la dictadura del proletariado y allí comenzar la construcción del, teóricamente, paraíso comunista. Esta era la realidad ideológica que existía en el movimiento obrero en 1943. El motivo de esa marcha sobre Buenos Aires fue impedir que llegara a la presidencia uno de los hombres más encumbrados de la oligarquía argentina, Robustiano Patrón Costas, dueño de los ingenios en el norte, donde funcionaba como una especie de Estado dentro del Estado. No nos olvidemos que la fórmula que había sido proclamada en 1938, la fórmula Roberto Ortiz, Ramón Castillo, había sido proclamada en aquella década infame en la Cámara de Comercio Argentino-Británica. Fíjense ustedes qué evidencia de la dependencia económica y de la ausencia de soberanía política que evidenciaba que la propia fórmula presidencial se proclamara en la Cámara de Comercio Argentino-Británica. De esta revolución que pone fin a esta década infame, que había comenzado con el derrocamiento de Irigoyen el 6 de septiembre de 1930 y que había sido seguido por el gobierno de Uriburu y después el gobierno del general Justo, que había sido ministro de guerra del propio Irigoyen, hasta el 38, que asume Roberto Ortiz, que fallece, y sigue Ramón Castillo, su vicepresidente, hasta el 4 de junio. Desde el 4 de junio del 43 al 17 de octubre de 1945, Perón realiza una fuerte tarea de relación personal con la dirigencia obrera de aquella época. Y les plantea que para terminar con la explotación del hombre por el hombre, no se puede plantear la lucha de clases, sino la capacidad de negociación de los trabajadores organizados en igualdad de condiciones a los patrones, con un Estado que pueda arbitrar si en esa negociación no se llegara a un acuerdo. Fíjense ustedes que el estatuto del peón de campo, porque el fraude patriótico, como llamaban en aquella década infame a los resultados, por supuesto, fraudulentos, el fraude patriótico, decían en aquella época,
retiraban las libretas de enrolamiento en todas las peonadas, y después a la noche hacían un asado, le decían, le devolvían la libreta y si ya votaste bien, le decían. Es decir, así funcionaba el fraude, ¿no? En la época de Barceló, acá en Avellaneda, donde era el clientelismo político disfrazado de una fachada de elecciones. Evidentemente que existía una situación de injusticia social, pero el movimiento obrero en aquella época nada decía respecto a la otra situación que vivía la Argentina, que era una situación de total dependencia económica y política respecto del Imperio Británico. La Argentina era el proveedor de alimentos que salían en barcos británicos de un puerto administrado por los británicos, puerto al que llegaban los ferrocarriles que también eran ingleses, la energía, la electricidad, los teléfonos también eran ingleses. Es decir, la Argentina era una formalidad política manejada por el Imperio Británico. Pero de esto no decían nada los trabajadores en aquella época, simplemente repetían el planteo de la lucha de clases. Paralelamente se había dado, ya desde la década del 30, un proceso de revisionismo histórico tratando de terminar con el relato mitrista, donde realmente comienza a emerger aquella gran figura que fue Juan Manuel de Rosas en el siglo XIX, que fue el defensor de la soberanía y el que pudo vencer a las potencias imperiales más grandes del siglo XIX, como eran Gran Bretaña y Francia. Nosotros, aún perdiendo la batalla de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1945, pudimos obligar a respetar la soberanía argentina en nuestros ríos interiores a las dos potencias más grandes del siglo XIX, coaligadas en contra de la Confederación Argentina. Juan Manuel de Rosas, por ese motivo, recibió la mayor herencia a la que puede aspirar un argentino bien nacido, que fue el sable del libertador general San Martín. De ahí que nosotros de chiquilines, cuando allá por el 63 hacíamos el 17 de octubre en Plaza 11, entrábamos cantando San Martín, Rosas, Perón, y que muchas veces todavía nos miraban con cara extrañada algunos compañeros que estaban en la plaza. Íbamos a la plaza para pedir el retorno del general Perón a la patria. También lo hicimos en el 64. Me acuerdo que cuando habló el Lobo Batón, que estaba Batón, estaba Framini, estaba Iturbe, Lescano, estaba Delia Parodi en el palco, dijo, porque lo vamos a traer al general. Hablo del año 64. Y nosotros empezamos a decir, esta noche. Es decir, queríamos volver justamente, lograr el retorno del general Perón a la patria para retomar aquella tarea de construcción de una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Todo esto comenzó cuando el contragolpe gorila dentro de la revolución del 4 de junio, enojado con Perón porque Perón le pide a Farrell que declaremos la guerra al eje, a Alemania, a Italia y a Japón, porque de lo contrario íbamos a quedar aislados del mundo en la posguerra. Farrell acepta finalmente y en marzo de 1945 la Argentina le declara la guerra al eje. Apenas 2 meses después cae Berlín y termina militarmente
la Segunda Guerra Mundial, pero que va a tener dos reuniones muy importantes, la Paz de Yalta y de Potsdam, donde tanto los norteamericanos, los británicos, que representaban en esos momentos el modelo capitalista, liberal, individualista, como su antítesis, que era el sistema socialista soviético, que había generado un capitalismo de Estado. Esta es la realidad. Es decir, porque el Estado era dueño de todo. Es decir, los obreros simplemente eran dependientes ya no de un patrón, sino de un único patrón, que era el Estado soviético. Se habían repartido las zonas del mundo, se habían dividido el mundo, y la Argentina, que pudo ser firmante de la Carta de San Francisco, fue cofundadora de la Organización de las Naciones Unidas, que nace justamente en aquella Carta de San Francisco. Cuando Stalin se entera que la Argentina va a ser parte, dice, ah no, si la Argentina es parte de las Naciones Unidas, yo quiero tener también un voto más por Bielorrusia y un voto más por Ucrania, además del voto de la Unión Soviética. Y le tienen que dar un triple voto a la Unión Soviética, porque la Argentina se había integrado como fundadora de las Naciones Unidas. Fíjense ustedes que el 17 de octubre del 45 es posiblemente el inicio de la toma de conciencia de las masas que se transforman en pueblo. La diferencia entre las masas y un pueblo es que a las masas se las manipula a través de los medios de comunicación social, se las manipula a través de la compra de sus dirigencias. En cambio, el pueblo es consciente de su protagonismo histórico. Y el 17 de octubre es la primera y única vez en la historia argentina donde un pueblo sale a exigir la libertad a un gobierno militar de un hombre que ya no tenía ningún poder y que era un perdedor, que estaba preso en Martín García. Muchas veces los pueblos salen a aplaudir a los victoriosos, a los vencedores. Yo me imagino a los romanos tirándole flores a Julio César cuando llegaba de la guerra de las Galias, porque era un vencedor. Pero Perón era un perdedor, estaba preso. Ya no era ni vicepresidente, ni ministro de guerra, ni ministro de trabajo, ni presidente del Consejo de Posguerra. Y un pueblo salió a la calle un día antes de la fecha en que la Confederación General del Trabajo había decidido decretar un paro en protesta por la prisión de Perón. El paro de la CGT era el 18 de octubre y el pueblo salió a la calle el 17. Salió espontáneamente. Y salieron los trabajadores de los frigoríficos de Berisso, de Ensenada, se venían caminando en tranvía con banderas argentinas. No hubo banderas partidarias el 17 de octubre de 1945. Solamente banderas argentinas. Y el único mártir de esa jornada tenía 17 años y se llamaba Darwin Passaponti. Era un estudiante de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios que fue cobardemente asesinado por un grupo de marxistas que estaban arriba del diario Crítica en Avenida de Mayo. Y claro, los comunistas no podían concebir que salieran jóvenes estudiantes a pedir la libertad de un coronel fascista, como le decían a Perón. Y lo masacraron a Darwin Passaponti frente al diario Crítica, a la Avenida de Mayo al 1300, ahora hay una dependencia de la Policía Federal. Nosotros cuando éramos chicos, todos los 17 de octubre íbamos al cementerio en Moreno, donde está enterrado Darwin Passaponti, para recordar. Lamentablemente hemos perdido ciertas costumbres y tradiciones que siempre iluminaban nuestra verdadera identidad.
Lo cierto es que el pueblo se impuso a un gobierno militar. Lo tuvieron que traer a Perón desde el hospital militar, donde le estaban haciendo un chequeo. Entra por el bajo a la Casa Rosada, y esto, bueno, me lo contó personalmente el general, así que supongo que esta es la versión real. Se reúne con Farrell y Farrell le dice, bueno, Perón, dice, ¿qué vamos a hacer? Y el general, en esos momentos el coronel Perón, ya pasado a retiro, porque lo habían pasado a retiro, le dice, general, hay que llamar elecciones. Y Farrell le dice, bueno, muy bien, vamos a llamar elecciones, le da la mano a Perón y le dice, bueno, Perón, ahora tiene que salir y decirle a esta gente que se vaya porque si no acá puede haber una masacre. Perón no sabía lo que estaba pasando en la plaza. Y cuando sale al balcón, Perón, que aparte estaba de civil, se encuentra con una inmensa muchedumbre que inclusive ya había prendido antorchas, muchedumbre que se había ido generando desde las 5 de la tarde cuando salían de las grandes tiendas de Jaro, de Gatti Chávez, de los Gobelinos, y cuando llegaban las columnas de trabajadores, y eso que habían levantado los puentes para evitar que entrara, la gente cruzaba en botes, y al grito, los que están con Perón que se vengan al montón. La gente iba saliendo y se iba a la Plaza de Mayo. Perón, me contaba el general, dice, para pensar qué les podía decir, les pedí que cantáramos el himno nacional. Entonces cantaron el himno nacional y Perón se dirigió diciendo, trabajadores, en su primer discurso al pueblo que lo había liberado. Aquel 17 de octubre de 1945 comienza la etapa de la toma de conciencia de masas que se habían transformado en un pueblo consciente, capaz de salir a dar un presente y un testimonio de reconocimiento y gratitud a quien en muy poco tiempo había generado las leyes laborales, los contratos de trabajo, el estatuto del peón de campo, las cajas de jubilaciones que no existían, que había transformado y que había logrado una síntesis entre los reclamos de los trabajadores que señalaban la injusticia social y aquellos otros sectores nacionalistas que reclamaban una independencia económica frente al imperialismo británico. El peronismo nace entonces como una síntesis superadora justamente de dos posiciones históricas que señalaban parte de la realidad, pero no toda la realidad. Por eso es que las tres banderas que levanta el general Perón, justicia social, independencia económica y soberanía política, son la síntesis sociológica de aquellos reclamos tuertos de dos Argentinas tuertas que marcaban parte de la realidad, pero no toda la realidad de la Argentina. Es cierto que había explotación e injusticia, pero también era cierto que había dependencia y ausencia de soberanía política. Este movimiento, esta dinámica social que surge el 17 de octubre del 45, va a tener que plasmarse en una elección que se va a realizar el 24 de febrero de 1946 y donde Perón no tenía partido. Perón no tenía un partido propio. Estaba el Partido Laborista de Cipriano Reyes, pero era un pequeño partido que tenía acá en el Gran Buenos Aires alguna presencia, pero ninguna presencia en el interior. Perón se reúne con Sabatini, que era el líder de la Unión Cívica Radical en ese momento, y Sabatini dice, no, nosotros estamos comprometidos con Tamborín y Mosca, que es la fórmula de la Unión Democrática, que era la unión
de todos los partidos políticos, Unión Cívica Radical, demócratas progresistas, socialistas, comunistas, todos en la Unión Democrática, financiada y apoyada por el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Sproul Braven. Cuando Perón se encuentra frente al rechazo de Sabatini, se encuentra con un eco de un viejo radical correntino, Hortensio Quijano, que tenía una línea interna de la Unión Cívica Radical que se llamaba Unión Cívica Radical Justa Renovadora. Con esa estructurita de la Unión Cívica Radical Justa Renovadora del correntino Hortensio Margarito Quijano y este partido laborista, este pequeño partido, Perón le va a ganar a la Unión Democrática apoyada y financiada por el embajador de Estados Unidos, que hasta se encontró y se hizo con unas viejas fotocopias de la época el cheque que Braden había firmado para financiar a la Unión Democrática. Sin partido propio, le ganamos a todos los partidos del sistema. Le ganó Perón. Sin partido propio. De la misma manera que Framini también en el 62 ganaría sin un partido propio. ¿Y esto por qué se los manifiesto? Porque el partido debe ser el instrumento al servicio del movimiento. El que opera históricamente es el movimiento. Pero para operar en términos electorales necesita de un instrumento que es el partido. Un partido que se llamó justicialista recién en el 65 y que en el 48 se organizó como partido peronista. El que le dará a Perón el nombre de justicialista va a ser el doctor Eduardo Stafforini, que tuve el gusto de conocer en el estudio del doctor Levene, donde le dijo, porque estaba viendo cómo llamar a la nueva fuerza, ¿no? Y Stafforini le dice, si nuestra primer bandera es la justicia social, quiere decir que somos justicialistas. Y Perón dijo, ese es el nombre. Ese es el nombre. Si bien el partido se llamó Partido Peronista en 1948, y fíjense ustedes, ¿no? La carta orgánica de aquel partido establecía que para poder ser candidato del partido había que haber aprobado los cursos en la Escuela Superior Peronista. 1948. Para asegurar que la unidad de concepción, sin la cual nunca puede haber unidad de acción. Para que el pueblo pueda actuar en unidad es fundamental trabajar sobre la unidad de concepción. Y esto es lo que hemos descuidado los peronistas desde hace décadas. Yo aquellos meses que pasé con el general en Madrid desde fines del 65 hasta marzo del 66, yo fui el primer egresado de la Escuela Superior de Conducción Política que Perón crea cuando el democrático Vilia le impide el regreso en diciembre del 64 al general, arrodillándose ante la dictadura militar brasileña, y Zabala Ortiz comprometiéndose a firmar el Tratado de la Cuenca del Plata en la medida que la dictadura militar brasileña secuestrara el avión de línea en el que Perón, junto con la Junta integrada por Delia Parodi, por Alberto Iturbe, por el doctor Lecano, por Framini y por Bandor, lo acompañaban en su histórico retorno. Si Ilia no le hubiera impedido regresar al general Perón a la patria, no hubiera habido golpe de Estado en el 66.
hubiera sido otro el rumbo histórico de nuestra patria. Sin embargo, secuestraron al avión y lo obligaron a volver en el mismo avión, escoltado por aviones de la Fuerza Aérea Brasileña. Eso nos costó diplomáticamente perder la soberanía de nuestros ríos interiores y depender de la cota de llenado de las represas brasileñas ríos arriba, y dependemos las inundaciones que pueden generar, como ya se han generado, por no respetar las determinadas cotas que tienen las represas para evitar las inundaciones río abajo. Perón permanentemente estuvo preocupado por la formación de cuadros. Que solía decir, mire Flores, necesitamos 10.000 cuadros. Uy, mi general, digo, con todos los que somos, digo, 10.000 cuadros. No, me decía, no, Flores, dice, eso le va a llevar años. Dice, sin esos cuadros no vamos a tener los anticuerpos necesarios, porque el enemigo no siempre es el que está enfrente, sino muchas veces el que se disfraza de peronista para desvirtuar el sentido histórico de nuestra revolución. El objetivo, y esto por favor compañeros grabémonoslo en la mente y en el corazón, el objetivo de la revolución justicialista es el nacimiento de un nuevo hombre dentro de cada uno de nosotros. No me refiero al hombre como género, sino al hombre como ser humano. Para que pueda nacer ese hombre es necesario perfeccionarse moralmente. Y el perfeccionamiento moral depende de la práctica de las virtudes. Y Perón siempre me decía, como decía el viejo Santo Tomás de Aquino, en medio de la indigencia es imposible la práctica de las virtudes. Si no eliminamos las indigencias materiales, el pueblo nunca podrá practicar las virtudes y no podrá nacer ese nuevo hombre capaz de construir una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Ese es el objetivo revolucionario. No es ni la lucha de clases, ni la confrontación, ni la dictadura del proletariado, ni simplemente el tener más. Hoy vivimos una sociedad donde impera el individualismo materialista. Cuánto tenés, cuánto valés. Nada que ver con la nueva Argentina que está pendiente, pero que fue realidad. Una nueva Argentina donde las obras públicas tuvieron como prioridad absoluta las necesidades sociales de un pueblo que pudo empezar a ser realmente actor de la historia. No los quiero aburrir hoy más, pero sí me comprometo con Hugo y ante ustedes a que vamos a continuar, si así lo disponen los compañeros de la Asociación Obrera Textil, con las charlas para tratar de dotar a cada uno de los compañeros presentes de todos los instrumentos para combatir a este individualismo materialista y a esta globalización financiera que tiene como objetivo simplemente el poder económico, pero no el nacimiento de ese nuevo hombre que está pendiente, pero que vive aún en cada uno de nosotros. Y para terminar les voy a decir, como decíamos en la vieja Escuela Superior Peronista, de la que tuve el honor de ser secretario general nacional desde noviembre del 66, bueno, y después desde el año 85, secretario general del Instituto Superior de Conducción Política del partido. La revolución en paz, la revolución de amor del justicialismo, la vamos a hacer con el sable de San Martín, con el poncho de Juan Manuel y la doctrina de Juan Perón. Muchas gracias.
Bueno, dando por finalizado, solo queda agradecer la presencia de Héctor y sin lugar a dudas vamos a seguir capacitando, formando para ser protagonistas de un destino mejor, porque nosotros solo dependemos. Así que Hugo, también gracias, sabemos que estás con la agenda apretada. Este es el comienzo de muchas más tareas de formación cívico-política. Anteriormente tuvimos una clase también magistral de la compañera que nos decía de mirar hacia el interior, no solo por la autocrítica, sino para sacar el hombro. ¿Sí? Así que es coincidente en el sentido de un peronista, evidentemente eso. Tanto es así que Héctor Flores no solo huele a peronismo, hasta se parece al general. Así que, nada, Héctor, muchas gracias. Vamos a seguir viéndonos y esto recién comienza. Gracias a todos también por venir. Bueno, espero que la jornada que pensamos con Hugo, con Claudio les haya gustado. En lo personal, gracias Héctor, fue tener al peronismo acá en persona, que nos cuente cómo fue, cómo lo vivió, que en realidad uno cuando los escucha te cuentan la historia de lo que aprendieron, pero Héctor acá lo vivió y eso es algo importantísimo. Es un discípulo del general, así que es un orgullo que esté en nuestra casa, en este centro de formación que fue donado por la compañera Eva Duarte, así que para nosotros es un emblema. Agradecerle la presencia a todos ustedes, para los que no los veo, unas felices fiestas y un próspero año nuevo, que el próximo que venga realmente, mínimamente, como decía también un secretario general nuestro, Jorge Lobaiz, que sea empatado por favor, que no estemos peor, que sea para mejor. Gracias a todos y esperemos volver a reunirnos con todos ustedes de la agrupación, con los muchachos que no pudieron venir por distintas circunstancias, en la próxima jornada, en la agenda que vamos a armar para el 2018. Muchas gracias.